un poquito atrasados, así que... Bueno, los guías de hoy, 30 minutos, van a ser Javiera, Kevin y Belén. Y nuestra interpretación se llama Descorchando la historia. Así que le doy paso a mis compañeros para que puedan empezar la interpretación. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Belén, como ya saben. Hoy día les vamos a interpretar nosotros, los guías, somos 3. Cualquier problema y duda que tengan con Anaís, si quieren ir al baño, con Anaís. Todo respecto a que sea fuera del tour, lo ven con Anaís. Es que, vámonos. Anaís. El tour va a durar 30 minutos, vamos a tener 3 interpretaciones, va a hablar Kevin, Javiera y al final yo. Al final del tour vamos a tener... ¿Anaís? Al final del tour Vamos a ignorar. tener una pequeña conclusión donde esperamos que den su opinión. Intenten por favor dar opiniones más profundas, no como si me gustó o me gustó porque esto, para que estén atentos durante todo nuestro recorrido. ¿Ya? Eso. ¿Vamos a empezar? Ya, vale, perfecto. Para comenzar el tour vamos a poner un poco el contexto histórico, como desde el comienzo, desde la llegada de las primeras viñas a Chile hasta prácticamente el tiempo reciente. Bueno, todo comenzó con la llegada de Pedro de Valdivia a Chile, a Fundación de Santiago, cuando él le envió una carta al rey de España, el rey Carlos. Cito textual, dice: necesitamos vides y vinos para evangelizar Chile, ya que ellos venían en una como especie de evangelización hacia las nuevas personas que venían acá, que habitaban acá. El vino era muy importante para la Eucaristía de la iglesia. La Eucaristía es cuando uno come la hostia y bebe el vino. Posteriormente avanzamos hasta 1594, cuando ya se empieza a masificar las viñas en Chile, desde el Valle de Copiapó hasta el Valle de Litata en Concepción. Esto se empieza a hacer más popular porque en otros lugares del continente se habían plantado viñas, pero no tenían una uva muy digna para convertirse en vino. Entonces acá en la zona central de Chile se encontraba en un lugar perfecto, igual que el clima mediterráneo que está en Europa, para producir la viña. Ya avanzando un poquito más en el tiempo, hacia 200 años, hacia 1794, podemos encontrar un obstáculo hacia la corona española. El rey Felipe II envía una ordenanza real hacia la colonia en América para prohibir la exportación de vinos chilenos hacia la Nueva España y Nueva Granada. Nueva España es prácticamente lo que es México, por así decirlo, y Nueva Granada es todo el sector de Colombia, Venezuela, Ecuador, esos sectores. Esto se vio porque se vio un poquito afectada la corona española en cuanto a lo económico, porque el vino chileno era más solicitado que el vino traído desde Europa. Entonces, para proteger las arcas de la monarquía, se hicieron esta ordenanza real de prohibición de exportación de vino. Entonces, como los productores de vino de la época quedaron vetados prácticamente en el continente. Ya avanzando nuevamente hacia 1810, cuando tenemos ya una independencia, por así decirlo, desde España, los productores de vino, las pequeñas chacras que habían en el lugar, empiezan a ver esto como una nueva forma de ingresos, ya que ellos al tener tierras tenían poder y querían conservar su estatus de nobleza, por así decirlo, ya que se desligaron de la corona española, pero ellos querían seguir teniendo como parte de la élite de la nueva república chilena que se estaba construyendo. Ya empezando como las buenas noticias en cuanto al vino chileno, avanzamos hacia el 1850, cuando se empieza como la sociedad chilena empieza a afianzarse, por así decirlo, porque ya hay muchos viajes a Europa y a la élite chilena le gustó mucho como la cultura francesa en cuanto a infraestructura, moda y sobre todo el vino. Entonces ellos importan al país nueva tecnología. Esto da el comienzo a como unas viñas más modernas, más industriales, por así decirlo. Antes eran más artesanales. Entonces damos el comienzo con prácticamente la primera viña, que es la viña Mariscal y Tocornal, a cargo de un político de la época que se llamaba José Manuel Tocornal, que era un ministro de Justicia.
Él fue como el primero que hace una viña ya más industrial. Como una noticia buena y mala hacia el futuro, en 1880 una terrible plaga infecta a todo el mundo. La filoxera es una especie de pulgón que ataca a las vides. Prácticamente se esparció por toda Europa y eso produjo que la extinción de muchas cepas. El vino a nivel mundial estaba como en crisis, por así decirlo, y por cosas del destino, favorablemente a Chile, la plaga no llegó acá, llegó solamente hasta Perú. Y hacia el fondo no se sabe, porque la plaga inundó todo el mundo, entonces no es como decir que no atravesó el desierto, no atravesó la cordillera, sino que esta sí iba en las vides que se plantaban en todos los lugares, entonces no se sabe cómo no llegó acá al país. Y eso hizo favorablemente a Chile ser una potencia vitivinícola del momento, que posteriormente se vio desfavorecida por la futura guerra del Pacífico y la guerra civil. Más adelante, ya en el 1962, viene la primera reforma agraria bajo el presidente Alessandri. La producción de vino se vio desfavorecida porque la tierra que quedaba era para producir alimentos, porque había una crisis alimentaria en el país. Entonces no, era prioridad generar vino, por así decirlo. Y para finalizar, como primera gran noticia, en 1994 se redescubre la cepa Carmener, acá en Chile. Un enólogo francés, disculpen, voy a leer porque tiene un nombre medio extraño, Jean-Michel Boursiquot, redescubre la cepa Carmener. Acá en Chile se le llamaba Merlot en ese momento, la hacían pasar como Merlot. Entonces viene acá Jean-Michel a Chile y dice, no, esto no es Merlot, esto es la cepa extinta de Carmener. Entonces esa noticia revolucionó el mundo porque se creía que estaba extinta por lo que anteriormente mencioné del pulgón de la filoxera. Ahora le doy el paso a mi compita Javiera, que ella va a explicar un poquito más de la cultura criolla chilena. Ya. Bueno, así como explicaba Kevin y como pudimos presenciar, el día de hoy vimos lo que es una viña a gran escala. Tuvimos el placer de estar junto a Cono Sur y poder conocer las instalaciones, pero también tenemos otro lado, una producción que es mucho más artesanal, más casera y que engloba algo que es mucho más cultural y familiar. Desde los tiempos de la colonia se conoce que, bueno, con la llegada de lo que es la vid, la vid es el término que se le denominaba en ese entonces a lo que es el parrón o la parra, para que tengamos en ese conocimiento. A todo esto, estoy un poco enferma de la garganta, así que si me trago es por eso, porque me duele el estómago. Pero continuando con el tema, es que en la colonia existía, era un patrón repetitivo que existiera una parra en cada casa, porque se desarrollaba la vida como en torno a ella. Pero no era solo así como, tengo una parra que me da una sombra, sino que también se le daba otro beneficio, que era el cosecharla. Y al cosecharla se realizaban distintos tipos de brebajes que eran fermentados. No sé si al mencionarles eso se les ocurre un fermentado que sea como un poco más criollo, que sea distintivo de lo que conocemos más como común, que es el vino. Chicha. Exacto, la chicha. La chicha, como ya saben, es un fermentado de la uva distintivo del vino, porque el vino tiene un proceso de que se agrega levadura, en cambio la chicha no, porque solamente tenemos dos tipos de chicha, que puede ser la chicha cocida o la chicha cruda. La chicha cocida va a tener un proceso mucho más elaborado que se lo voy a explicar con un poco más de detalle más adelante. En cambio, la chicha cruda solo consiste en el proceso de la extracción, del zarandeo de la uva y dejar fermentar por sí sola. Y eso va a tener una duración mucho más corta. Así como lo explicaba Soledad, esto por el proceso de que se van generando los mismos... Cuando se abre la ronda de preguntas al finalizar,
antes de que Y entendémoslo para que por último las preguntas y respuestas las hagamos en el fondo y así no perdemos tiempo y el trayecto puede ir contestando. ¿Te parece? Okay. y se le denominaba, de hecho por los mismos españoles, ellos les llamaban lo que era el vino indígena, que para muchos era lo que conocen, no sé si conocen, lo que era el bodai, que era la fermentación del trigo. Lo importante es que nosotros tenemos que darle a esto y que así como tenemos la chicha, no podemos desconocer lo que viene arraigado en nuestra misma cultura, porque tenemos aquí englobando lo que es el Valle de Colchagua, que es una cultura más guasa, como ya pudieron investigarlo y averiguarlo. Como pudieron investigarlo, vamos a tener que la cultura en torno a la producción de la chicha va a generar procesos que van de generación en generación. Por ejemplo, con el proceso de la chicha, que es la chicha cocida, va a haber un proceso inicial que es la recolección claramente de la uva, que se puede hacer con utensilios que no van a necesitar de una mayor confección industrial, como lo son estas grandes vasijas hay algunas que son de cobre, estas grandes de acero. En este caso, al hacer la recolección de la uva, estos mismos campesinos tenían unos implementos que eran para hacer la separación de lo que es el ollejo y de la pepa, porque ellos hacen hacen la recolección, después proceden a lo que es la molienda, y va a existir como un tipo de tabla, por así decirlo, que es un marco que va a tener palitos de coligüe. No sé si conocen el coligüe, y que la forma que tiene que es redonda. Como el bambú. Exacto, que es como el bambú. No bambú, es otra cosa, ya va a ser como el bambú. Entonces, estos palos de coligüe permitían que su forma como circunferencia permitía que nosotros, supongamos que nuestro racimo de uva, lo tomaban y ellos lo iban como amasando. Entonces, todo esto iba soltando lo que vendría siendo la pepa del ollejo, y iba solamente quedando lo que es el mosto. Para que ellos no saben, el mosto de la uva vendría siendo este jugo. Después de hacer este tipo de molienda, lo que ellos hacen es decantar y toman el mosto y lo dejan caer a un tipo de recipiente que puede ser y variar diferentes tamaños según la persona que lo haga, porque hay unos que son en forma rectangular para grandes escalas y producciones de chicha, y otros que son más caseros y pequeños, que vendría siendo la tolva, que no supera este rango literal de mi hombro a mi brazo, y es netamente por una producción más pequeña. Después de pasar por esta tolva, lo que hacen con este mosto es que lo pasan a unas muy similares a estas botijas, que pueden ser algunas, o sea, ahora más sofisticadamente la ocupaban de cobre, pero en ese entonces era muy común que la usaran de greda cocida o barro cocido, también se le puede decir. Dejaban decantar esto y la sellaban con una capa, y aparte de eso hacían un proceso de calcificado, o sea, con cal la sellaban para que ésta pudiera tener una fermentación mucho mejor. Luego de eso la extraían y tenían que hacer el proceso de decantación, porque al pasarla de un lado a otro, iba generando lo que era el borrejo, que es como no sé cómo explicárselo, es que es como la decantación de todo este producto que va quedando de la chicha. Y eso lo tienen que hacer, y eso lo tienen que hacer muchas veces para que vaya quedando un poco más limpia. Se me olvidó decirle que a lo largo como de Latinoamérica, o
sí, de Latinoamérica, existen muchos tipos de chicha, no es algo que solamente sea intrínseco de nosotros como chilenos, sino que también está en Perú. De hecho, el término viene precisamente desde Panamá, se le atribuye a la lengua cueva, que era así, a la lengua cueva, y significa chicha, se los voy a decir exactamente, porque es chicha de pa, y significaba fermentado de maíz, que hace alusión a todo este licor que se genera a través de las fermentaciones. Así como ya hablamos de lo que es un poco más nuestra cultura, de que también tenemos un brebaje más propio y más cultural, que no solamente tenía que ver con los vinos como tal, porque en la elite eran quienes tomaban vino, en la época de la colonia, en la casa y en los malones era donde se brindaba netamente con chicha, incluso una tradición muy principal que se hace en la parada militar es tomar la chicha en cacho. Ahora nos vamos a dirigir con Adriana. Sí, ahora vamos a seguir a Anaís. Ella va a ir abriendo el grupo, yo voy cerrando, así que por favor diríjanse hacia allá lo más rápido posible porque se nos escapa. Vamos a ir a la sombrita, chiquillos, así que apurémonos un poco. ¿Corriendo? ¿Carrera? Carrera. No, si no es una competitivo, es una verdad. No sé si se puede pasar por ahí, pero yo paso por acá. No sé, estoy haciendo la pelita. Hay una gallina. Allá también. Sí. Y hay un gallo. Y allá también. Está demasiado lindo. Incluso allá hay un árbol precioso, así lo veía gigante. Y hay un colibrí. ¿Aquí? Ay, después te recibo las cosas que como estoy viendo el tiempo. ¿Aquí o más allá? No, aquí. No, te advierto que... Ah, no, mentira. Hoy estoy grabando todavía, 3 horas grabando. Ahí colóquense donde más le acomode, sol, sombrita, un círculo, ojalá. Ya chicos, necesito que se tomen de las manos, dejen las cosas en el suelo. Agárrense de las manos. Preferentemente no la dejen al frente suyo. Vamos a jugar ronda familiar. Belén necesitaba un poco más control. Ahora necesito, por favor, que se tomen las manos. Ahora pueden soltar las manos. Por favor, les voy a pedir que cierren sus ojos y no los abran, no sean curiosos. Así que cierren los ojos, pueden mirar hacia abajo, tienen esa relajación. Quiero que respiren por la nariz y por la boca. Que se traten de conectar con el lugar. Piensen el sonido. Pero ojalá lo puedan como sacar fácilmente y conectarse con el ahora. Vamos a respirar una vez más. Y necesito que me escuchen con atención. Que se imaginen lo que yo les voy a contar en este momento. La cordillera de los Andes es la más larga del mundo. Su extensión atraviesa 7 países diferentes a lo largo de 7.000 kilómetros. Sus montañas altas y picos nevados dan paso a la geografía de nuestro país, convirtiéndose en una frontera natural que se extiende por todo el país, desde el desierto hasta la Patagonia. De frente a la cordillera de los Andes nos encontramos con la cordillera de la costa, que solamente se extiende por nuestro territorio. Y hoy nos encontramos aquí, en el Valle de Colchagua, en una viña que nos entrega bellos paisajes en la región de Chile. Entrando nosotros
Desde la cordillera de la costa se acerca una brisa marina llamada la corriente de Tumbes. Cuando estas dos brisas se combinan, se produce un biombo climático, el cual ayuda a los pibes a una maduración pausada en ese microclima. En el día con altas temperaturas y de noches frías y largas. Con cielos muy lindos y transparentes, además del suelo rico en minerales, rutinas matutinas que permiten a la maduración lenta de los frutos extravagantes, complejos y elegantes. Este clima mediterráneo está con las estaciones muy definidas durante el año. Las lluvias se concentran en invierno, mayo y agosto, y la estación seca se prolonga desde noviembre hasta abril. Necesito que por favor estiren su mano hacia derecha. Hacia arriba la palma. Una pepa de parra. La pueden conservar, la pueden plantar, la pueden cuidar, pueden hacer lo que ustedes quieran con la pepa, la pueden comer también, claro. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta experiencia, que no pudimos estar un poco más en el lugar, debido al tiempo no la pudimos prolongar, pero vamos a seguir con Kevin y Javiera. Bueno chicos, como palabras de cierre, queríamos decir que el vino siempre ha estado arriesgado como a la cultura local desde el comienzo de lo que se puede llamar Chile, antiguamente Reino de Chile o la República de Chile. Siempre ha sido tradiciones, ya sea desde la élite hasta como el pueblo, por así decirlo. Es algo, una tradición ya inerte, por así decirlo, dentro de nosotros. Va en todas las celebraciones, para las fiestas patrias uno celebra con un vino que es el pipeño, entonces la chicha también. Entonces siempre ha sido el vino a lo largo de toda nuestra historia como un acompañante quizás silencioso, porque nosotros lo vemos como más un brebaje para pasarlo bien, pero siempre ha sido parte ya de nuestra cultura. Soy chica primeramente. Sí, así como dice aquí, es verdad, el tema de vitivinícola partió netamente, no solo más allá de la evangelización, partió para poder claramente producirlo, pero fue conformándose como un elemento súper para la diversión social, o sea, para establecer relaciones sociales dentro de los diferentes tipos de clases sociales. Para no aburrirnos más, espero que les haya gustado. Ah, sí, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Esas se van a hacer después. Por el tema del tiempo, chiquillos, nos tuvimos que acortar, así que fue un poquito express la interpretación, pero se hizo todo más o menos como corresponde, así que las preguntas van a ir después. En el bus. En el bus, sí. Sí, en algunas pueden hacer las preguntas y vamos a pasar por el QR. Eso, en el grupo de WhatsApp era para enviarles, o sea, le enviamos una ficha informática, ahí ya están las imágenes. Vamos a también enviar la encuesta de satisfacción, que agradeceríamos que la respondan con mucha honestidad, y nos va a servir mucho, sea lo que ustedes quieran aportarnos, y eso. Muy bien, felicitaciones al primer equipo. Quiero decir que yo les pedí a ellos que se apuraran explícitamente porque estamos un poquito retrasados en el itinerario, pero yo creo que aún así hicieron un muy buen trabajo. Ya es tiempo de movernos
Hoy es un día tal vez el más agitado, así que yo les voy a pedir que mientras nos desplacemos en el bus vayan comiendo, aprovechar ese tiempo y vamos a ir a conocer a la